Este es México. Ubicado en el norte del continente americano, comparte fronteras con los Estados Unidos de América y al sur con Guatemala y Belice. Son más de 119 millones de mexicanos. Es un país lleno de color, paisajes desérticos, selváticos y boscosos. Hacen de él un territorio que conjuga a varios ecosistemas. México es sol, colores y vida. Sus tradiciones, bailes, comidas, lo hacen una nación multicultural, llena de vida e historias. Para mí México es cultura, son raíces, es la identidad de uno. Pues la amabilidad de la gente y su comida pues siempre es excelente, ¿no? Las hay en su gente, historias de éxito, pero también en muchos casos de marginación y de injusticias. Hay relatos por doquier, desde Tijuana, donde empieza la patria, hasta Chiapas y Yucatán, cuna de los mayas. Al lugar donde vayas hay historia, al lugar donde vayas hay cosas maravillosas que ver. Hay episodios infaltables, como la conquista, la independencia y la revolución. En cada rostro de sus habitantes se asoma una aventura. Me alegra ver a la gente con ánimo de querer seguir para adelante. Hay muchos emprendedores. Pero también hay historias en los lugares más recónditos, incluso debajo de las piedras. No te voy a dejar que estamos transmitiendo ahorita, ¿no? ¿Sale? Órale, órale. Se trata de la corteza terrestre y sus movimientos, o sea, los consabidos sismos, donde la gente son los protagonistas involuntarios. Aquellos quienes jamás imaginaron ni desearon estar ahí. Aquellos cuya existencia es el reflejo de una sociedad herida y que a paso lento se intenta recuperar. Las cifras son claras. Tan solo de 1990 al año 2016, el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México tomó nota de más de 100 movimientos telúricos con magnitudes entre los 6 a los 7.9 grados. De las costas de Jalisco hasta las de Chiapas, pasando por Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, e incluidas la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla y partes de Veracruz y Tabasco, son zonas altamente vulnerables. A ellas se unen los estados de Baja California y Baja California Sur, cuyo subsuelo también alberga peligros. De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, desde Baja California hasta Chiapas por toda la costa del Pacífico, es un área de más de 1.494.000 kilómetros cuadrados, donde viven más de 71 millones de mexicanos, todos ellos susceptibles a los embates emanados del interior del suelo. En su carácter de medio público, el canal del Congreso se dio a la tarea de hacer un recorrido a las diversas aristas que representa el tema. Una revisión sobre los sismos en México, el impacto en la población mexicana, las exigencias, lamentos, carencias y virtudes. Historias desentrañadas de quienes se vieron afectados desde septiembre de 2017 y cuya voz es necesario no olvidar. Y es a través de ellos y de la visión de expertos en muy variadas disciplinas, como el canal del Congreso comparte la visión geofísica, desde la ingeniería, la protección civil, la arquitectura, la transparencia y la rendición de cuentas, las implicaciones económicas y sociales, y por qué no, desde la cultura. This is one of the buildings that collapsed on the earthquake we had 2 days ago in Mexico City. El cine, la música y la literatura funcionan como elementos catárticos para asimilar lo sucedido. Las sirenas de las ambulancias, la policía y los bomberos, los gritos desesperados pidiendo ayuda, el bullicio inacabable en las calles,
El retiro inagotable de escombros, gente corriendo, el vaivén de convoys militares y camionetas. Aquellas remembranzas quedaron atrás. Sin embargo, pese al paso del tiempo, hay situaciones que no han cambiado. Los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 sacudieron no solo la tierra, removieron conciencias, lastimaron y dejaron una sombra de muerte, dolor, incertidumbre, sospechas y muchos sinsabores más, muchos de ellos que aún persisten. Sin claridad en los datos aportados por los gobiernos federal y locales y gracias a instituciones públicas y privadas, se conocen las siguientes cifras. Fueron 471 las personas fallecidas, 102 tras aquella noche del 7 de septiembre y 369 de esa imborrable tarde del 19 de septiembre. Dañadas parcial o totalmente, más de 180,000 viviendas, más de 16,000 escuelas y más de 1,800 recintos históricos entre iglesias y zonas arqueológicas. Iban a ser exactamente minutos antes de las 12 de la noche. Muchas familias que ya estaban en sus hogares descansando. Gracias a Dios, decimos nosotros en nuestras comunidades, fue en la noche, donde nuestras escuelas ya estaban desocupadas. No hay palabras para describirlo, es algo sumamente espantoso, ver cómo las paredes, los techos se nos venían encima. La desesperación de no encontrar a nuestros familiares, de no saber qué pasaba con ellos. Al mismo tiempo se nos va la energía eléctrica, nos quedamos sin comunicados, tratando de localizar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos. O sea, no hay palabras para describirlo, o sea, solamente recordarlo es volver a vivirlo y es algo sumamente espantoso. Era gente corriendo, gente lamentándose. No había una sola risa. Todo eran abrazos, todo era dolor, muchas sirenas. Sabíamos que, bueno, al menos yo en lo personal, sabía que mi zona estaba devastada, pero no sabía la magnitud, ¿no? Me sentía la persona más no sé qué palabra ocupar, no la encuentro, porque ves perder el esfuerzo de toda tu vida. Yo desde el momento en que llegué y vi mi edificio, no mi departamento, mi edificio, sabía que lo había perdido, que no íbamos a poder volver a vivir ahí. Ni íbamos a volver a tener la paz, ni la armonía, ni la calma con la que hasta hace unas horas antes yo disfrutaba. Ambas son dos mujeres de dos distintos lugares del país. Les separan más de 600 kilómetros de distancia y pese a cada metro les une la desdicha por haberlo perdido todo o casi todo en segundos. Fueron esos terremotos del 7 de septiembre de 8.2 grados y del 19 de septiembre de 7.1, cuyos impactos cambiaron sus días rutinarios en un calvario permanente. El primero sí fue un caos tremendo por más que nada el miedo que se ocasionó por tanto grito. Si ustedes bajan a nuestros municipios, las calles siguen igual, llenas de escombros. Las casas que ya fueron derrumbadas están así, las familias viviendo como estamos aquí viendo en este momento, bajo lonas, bajo campamento, los que alcanzaron una casita de campaña, los que no viviendo bajo los árboles. Las pocas viviendas que quedan de pie están a punto de caerse. La gente vive con miedo, con el temor, porque sigue temblando. Pues ya hacemos 10 meses que estamos durmiendo aquí en la calle. Si ustedes se dan cuenta cómo están los nylons. He estado pidiendo ayuda desde el temblor.
he estado pidiendo ayuda, que por favor nos ayuden, porque nosotros no tenemos medios para hacer la casa. Ahorita miren la situación en que estamos, todas las lonas están rotas, joven. Entonces pedimos por favor que nos ayuden, que nos vean, por las personas que nos vean, que por favor nos ayuden. Dios se los va a recompensar, no yo, sino Dios. Nosotros tenemos fe en Dios y le hemos estado pidiendo, Señor, ya no podemos, danos valor, danos fuerzas. Y aquí seguimos, jóvenes. No obstante su impacto colosal en amplias zonas del suelo, la definición de sismo es simple. Es un rompimiento repentino de las rocas al interior de la Tierra y que se mueve como ondas por debajo del suelo que pisamos. Los terremotos son rupturas que ocurren en el interior de la Tierra. Esto es, la Tierra es un sistema geodinámico en el cual hay una capa superficial dura, conocida como litosfera, compuesta por diferentes partes o de un rompecabezas que se llaman placas tectónicas. Estas placas se mueven unas con respecto a otras, precisamente por esos procesos que ocurren en el manto terrestre, movimiento muy lento de rocas, que hace que estas placas superficiales se muevan. Lo que conocemos como sismo es la propagación de ondas. Se le llaman ondas mecánicas porque necesitan un medio para transportarse, como se le da cuando se le da un golpe a una copa, como cuando aplaudimos, ese sonido, esas son ondas mecánicas. Las ondas sísmicas son las que se propagan en la corteza terrestre, en la corteza y más profundo, ¿verdad? En el planeta, digamos así. Es gracias a la sismología y a la geofísica como la ciencia estudia y pone al servicio de la comunidad el conocimiento sobre este fenómeno natural. La sismología se encarga de estudiar justamente el punto de origen de los sismos, el punto donde se inicia ese fracturamiento del material y donde se empieza la emisión de la energía que provoca que se mueva el terreno. También se encarga de estudiar todo el trayecto de las ondas sísmicas, el interior de la Tierra y finalmente esas pequeñas capas por debajo de donde nosotros nos encontramos, ver cómo se comportan ante la llegada de las ondas sísmicas. Esa es materia de la sismología. Entonces el estudio del primer eslabón es competencia de la sismología. Y surgen múltiples preguntas. ¿Por qué en México? En particular en México tenemos una zona de subducción a lo largo de la costa del Pacífico, es decir, un lugar en donde la placa oceánica de Cocos subduce por debajo de la placa continental de Norteamérica. Los sismos más comunes, más frecuentes en México, como el de 85 y muchos otros más, ocurren bajo la costa del Pacífico y en el contacto entre las dos placas que acabo de mencionar. Esos son los más frecuentes. Subducción es que una placa tectónica, generalmente es una placa oceánica, se está sumergiendo por debajo de otra placa, por lo general continental. Entonces el ejemplo más cercano a nosotros es la placa de Cocos, que se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, es decir, está en subducción o se está subductando. Está asociada, siempre un sismo está asociada a un lugar en donde hay una perturbación sísmica donde se rompe un área. Digamos, parte de la corteza, la placa norteamericana, la placa de Cocos se está moviendo. Recordemos que en el planeta todo se está moviendo muy lentamente, desde el interior hasta el exterior. Sí, nada más que es muy lento. Toma muchos años, siglos para notarlo. En general, la placa de Cocos, que es la que más afecta al país, a la Ciudad de México en particular, se está moviendo respecto a la norteamericana. Se estima que un sismo de magnitud 5 sería equivalente a lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La última bomba o la última prueba nuclear que hizo Corea fue equivalente a un sismo de magnitud 6.3.
Si eso lo comparamos con el sismo que tuvimos el 7 de septiembre, bueno, pues el sismo que tuvimos el 7 de septiembre en el Golfo de Tehuantepec, que fue magnitud 8.2, fue aproximadamente 1000 veces más grande en términos de energía que la prueba de Corea del Norte, ¿no? Y si tomamos un sismo de magnitud 9.3, pues son 32,000 veces más grande que esa prueba de Corea del Norte. Sin duda, la geografía mexicana es diversa. Desde sus entrañas hay energías capaces de transformar vidas. Un terremoto jamás avisa dónde y cuándo ocurrirá. Llega así, de repente, sin importar quién eres y dónde estés, la edad, condición física o mental, posesiones económicas, si es una zona rural o urbana, si es la capital de la República o su provincia más lejana. Se fue la luz, estuvimos en la oscuridad, no sabíamos qué hacer, algunos salimos corriendo a la calle, al patio, y nosotros vimos cómo se caían, ¿no? Se caían los techos, cómo corría la gente de un lado para otro, los gritos desesperados de nosotros, de las familias. Yo fui una de ellas, porque lo primero que pasa en nuestras mentes es que se salven la vida de tus hijos. Y pues con la creencia que tenemos es que se le pedía a Dios que no nos quitara la vida en ese momento. Yo estaba arriba en el segundo nivel, ya hacer del 1, cuando sentí que me hacían así, ya no reaccioné, y después cuando reaccioné pues ya se sintió más duro, ya no pude bajar ni pude subirme para nada, ya además me agarré de la escalera y de una barrita que estaba por acá así como de 1,5 metros, y hasta que se calmó ya me bajé y vi que estaba tirada todas las mercancías que vendieron aquí, y había una niña que había de juntita aplastado el arco, y varias personas cayeron. ¿Sí? A mí me pescó en la puerta, entrando al edificio. En ese momento iba yo a abrir, iba yo llegando. Empezó a decir, ¿qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué? Me agarro de una donde están las bombas de agua, de una casita de perro que le llamo yo, que pusieron afuera donde están las bombas de agua. Me agarro de ahí y de repente veo botar ladrillos de un lado y del otro. Y digo, ¿qué pasa, Dios mío? ¿No? Entonces veo a mi vecino, a un 203, y a otros, ¡corren! ¡Ay, todo el mundo salió corriendo. Baja la intensidad del trepidatorio, como le llaman. Empezó el oscilatorio. En realidad los términos oscilatorio y trepidatorio no nos representan una clasificación del origen de los sismos, lo que nos representan es una percepción del movimiento. Todos los sismos generan ondas sísmicas, y esas ondas hacen que nuestra superficie se mueva o de arriba hacia abajo o a un lado a otro. Todos los sismos generan ambos tipos de movimiento. ¿De qué depende que nosotros sintamos esos movimientos verticales o horizontales? Depende de a la distancia a la que nos encontremos del lugar donde se originó el sismo. A ese sitio se le conoce como hipocentro o epicentro a su proyección en superficie. O también depende si nos encontramos en un piso más alto o nos encontramos sobre la superficie del terreno. También va a afectar el cómo lo percibamos. 2017 fue un año particular para México. Inundaciones, huracanes, intensas lluvias, pero septiembre fue el mes más catastrófico. De acuerdo con el reporte final del Servicio Sismológico Nacional, 2 grandes temblores se percibieron.
El jueves 7 de septiembre de 2017, en el ocaso del día, ya bien entrada la noche, en punto de las 23:49 horas del centro, se sintió en el centro y suroeste del país un sismo de magnitud 8.2, localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. En la zona del Istmo de Tehuantepec la geometría es muy diferente a lo que es aquí en el centro. De hecho, en la zona del Istmo de Tehuantepec la geometría de la placa de Cocos es más parecida a lo que hay en otras zonas del mundo. Es una geometría suave y la placa se puede seguir aproximadamente a 250 kilómetros de profundidad en la zona más al norte del Istmo de Tehuantepec. La sismicidad que se ha presentado desde septiembre en la zona del Golfo de Tehuantepec está muy relacionada con el gran sismo que hubo el 7 de septiembre, fue de magnitud 8.2 y esto ha dejado no solo mucha sismicidad que la podemos llamar réplicas, sino también otra sismicidad en la región. Tan solo 12 días después, el 19 de septiembre, al igual que en 1985, la aguja y el tambor del Sismológico Nacional se movieron al caprichoso movimiento de un terremoto magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Ambos casos, tanto el del 7 magnitud 8.2 como el del 19 magnitud 7.1, son rupturas en fallas de tipo normal, es decir, en fallas producidas por esfuerzos de tensión. Hay una extensión en la placa que provoca este tipo de rupturas, la placa de Cocos, y esos, digamos, en eso se diferencian principalmente estos dos grandes terremotos que tuvimos en septiembre de 2017 de los otros que son los más comunes, como ya mencioné, el de 85 y muchos otros que podría citar. Los sismos se pueden clasificar de acuerdo con su origen, en donde se produjeron, y eso implicaría que tenemos dos tipos de sismos, intraslab o intraplaca e interplaca. Depende si se dan dentro de las placas tectónicas o en el contacto entre ellas. Los sismos intraplaca se pueden clasificar también en intraplaca, en una placa que está subducida a profundidad, o bien corticales dentro de la placa tectónica, pero que se encuentran en la placa superior. Los sismos también se pueden clasificar de acuerdo con el mecanismo de ruptura. En el caso de los dos sismos en cuestión, el sismo de magnitud 8.2 emitió aproximadamente 32 veces más energía sísmica, liberó 32 veces más energía sísmica que el sismo de magnitud 7.1. ¿Sí? Sin embargo, la intensidad de ambos sismos en la Ciudad de México fue muy diferente. Fue mucho más intenso el sismo pequeño, el sismo de magnitud pequeña, o sea, el 7.1 se sintió mucho más en la Ciudad de México que el 8.2. Y la razón es principalmente la distancia de ambos terremotos. Uno ocurrió casi a 700 kilómetros de distancia, el magnitud 8.2, mientras que el 7.1 a escasos 100 kilómetros de la ciudad. Esa es la principal razón por la cual la intensidad del 7.1 en la Ciudad de México fue muy superior a la intensidad del 8.2 en la Ciudad de México. Primero, de que estos sismos de esas magnitudes no se dan o no ocurren tan seguidos. Necesitarían pasar, a mi forma de ver, muchas décadas o cientos de años, ¿no? Por otra parte, el sismo, el de 8.2 en la zona del Golfo de Tehuantepec, fue un rompimiento dentro de la placa de Cocos. Recordemos que, a diferencia del sismo de 1985, que se le llama interplacas porque ocurre en la superficie por las dos, ¿verdad? Placa norteamericana, costa de Michoacán, placa de Cocos, y ahí ocurre el sismo. No, en el caso del sismo de 8.2 del Golfo de Tehuantepec ocurrió en la misma placa de Cocos, fue un rompimiento y es lo que originó este sismo. Los sismos, desde la visión geofísica, son un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Solo eso. En la raíz etimológica,
La palabra deriva del vocablo seísmos, que es igual a sacudimiento de la Tierra, y su origen radica en el movimiento constante de las placas tectónicas, cuyo desplazamiento se da hace más de 6 millones de años. México, por su ubicación geográfica, es susceptible de sufrir los embates del movimiento vertical y horizontal de las ondas sísmicas, en zonas bien detectadas por la convergencia de las placas norteamericana, de Ribera, de Cocos y del Caribe. Sin embargo, los terremotos no solo son fuerza en el interior del suelo, son factores que determinan la vida o la muerte, el alivio o el desasosiego, el desastre o la solidaridad, e incluso la acción o las omisiones. Yo me vine a la ciudad muy pequeño, llegué aquí en 78 y me tocó en 85, igualmente estuvo muy feo. Era joven, era un jovencito, entonces ya lógico los años pasan y se hace su vida uno, y me casé y tuvimos una niña excepcional, una estrella. Mira, yo ese día me encontraba ahí en el centro Pino Suárez trabajando, de ahí sentí el temblor y llegué aquí, me hice 4 horas para llegar caminando porque no había transportes. Ya cuando llegué aquí, el inmueble, pues todo esto ya estaba todo derrumbado y lo primero que hice era venir a buscar a mi hija y no me dejó pasar. ¿No? Usted no puede pasar, ¿cómo no puedo pasar? Déjame pasar que estoy enfrente, yo quiero estar pendiente del rescate de mi hija. Y de esa data no me dejaron pasar. Mi esposa está bien y yo estoy bien. Mi única hija que tenía pues ya no está con nosotros. Está en universidad, no tuvo clase ese día y desgraciadamente a mi hija le tocó aquí el sismo. Y mi hija aquí se quedó y la perdimos. Yo trabajaba para ella y ella de nosotros, de mi esposa y mí, somos unos padres, lo mejor del mundo, siempre nos decía eso y para mí eso, mira, lo llevo aquí toda la vida, va a vivir aquí mi hija conmigo. Esté donde esté, lo voy a extrañar mucho y lo tengo aquí para siempre. En la próxima emisión, expertos profundizan en las investigaciones sobre la previsión de los sismos. Otros conceptos como la intensidad, las fallas geológicas, la Pangea, etc., que serán aclarados.